¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Quiero compartir con todos ustedes este mensaje que se titula Libérate del espíritu de Taré. Libérate del espíritu de Taré. Vamos a ver algunas características que identifican a este hombre llamado Taré con un espíritu que quizá no pareciera ser en principio demoníaco, pero que tiene una gran influencia sobre nuestra vida si es que acaso no logramos detectar a tiempo su influencia. Génesis 11, 26 al 28 dice y nos cuenta la historia de este hombre llamado Taré. Vamos a ver lo que dice. Taré vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es la tierra de origen de Abram. Abram era hijo de Taré. Para que vayamos asociando un poco la historia, Taré, este hombre con quien vamos a identificar nuestra vida, si es que acaso corresponde que lo hagamos, era el padre de Abram. Y Ur de los Caldeos era el lugar donde la familia de Abram vivía. Era un lugar donde la idolatría abundaba, donde el paganismo era el pan de cada día. Para que nos ubiquemos en el mapa, es lo que en la actualidad conocemos como Irak. De allí, desde ese lugar, desde Ur de los Caldeos, Dios toma a toda esta familia y de entre esa familia toma a un hombre llamado Abram. Cuando salen de Ur de los Caldeos, Abram tenía 75 años aproximadamente. ¿Qué quiero enseñarte y qué quiero transmitirte con esto? Lo primero que necesitamos comprender es que cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, primeramente te aleja de aquellos lugares que puedan condicionar tu crecimiento. Cuando Dios quiere hacer algo con la vida de una persona, lo primero que hace es empezar a alejar a esa persona de aquellos lugares y de aquellas influencias que puedan llegar a condicionar su crecimiento. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva a un lugar desconocido para comenzar a tratar con él. En segundo lugar, es importante que entendamos que el resultado final nunca depende de nuestra capacidad, pero sí depende y mucho de nuestra obediencia. Lo que sucediera finalmente con Abraham no dependía más que de su obediencia y no de su capacidad. A veces pensamos que las cosas no se dan porque a nosotros nos falta capacidad o nos falta talento, cuando en realidad quizá lo que nos está faltando es obediencia. Cuando Dios te da una promesa, su cumplimiento, el cumplimiento de esa promesa, está determinado por la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo y no tanto por nuestra capacidad. Pensemos en los grandes hombres de Dios que hicieron grandes proezas en la Biblia. Eran personas que tenían su capacidad, que tenían sus talentos, pero que nunca, si ellos hubiesen dependido de sus talentos, nunca hubiesen logrado grandes cosas como finalmente la Biblia expresa que lograron, porque no se trata en sí mismo de la capacidad que cada uno de nosotros posea, sino de la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántos de ellos realmente, de estos hombres de la Biblia, estaban capacitados o tenían las habilidades necesarias como para hacer aquello que finalmente hicieron? La fe, entonces, mis queridos, tiene que ver con la obediencia y no con cuán bueno soy haciendo lo que hago. En medio entonces de un contexto de idolatría, Dios elige a Abraham, pero al lado de él, a su lado, estaba Taré, su padre. Vamos a ver quién es Taré, para que podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la necesidad que podemos llegar a descubrir en nuestra vida de ser libres del espíritu de Taré. Taré era el padre de Abraham, como dijimos. El nombre de este hombre significa errante. Un hombre sumamente idólatra, tal como vimos anteriormente, y algunos dicen que, basándose en algunos textos escriturales, obviamente, dicen que este hombre, Taré, era un fabricante de ídolos. Obviamente no conocía a Dios, por lo tanto, él mismo se fabricaba su propio Dios o sus propios dioses. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de ser libres del espíritu de Taré? Vamos a ver tres aspectos
que me parecen sumamente importantes que consideremos. En primer lugar, Taré representa la inconstancia. Cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, también su padre Taré emprende el viaje junto a él. Pero nunca este hombre, nunca este papá, llegó junto a su hijo al destino al que debían llegar juntos. Mis queridos, las personas como Taré son inconstantes y te abandonarán a mitad de camino. Si vas a planificar con alguien así, tienes que saber que lo más probable es que finalmente termines quedándote solo. Lo primero que quiero decirte entonces es que todos tenemos un tarea a nuestro alrededor. Estoy seguro que hay gente que en algún momento hizo un compromiso con vos y te dijo yo voy a ir con vos, vamos a estar siempre juntos, pero a la primera dificultad, al primer problema, seguramente te quedaste solo. Todos tenemos a nuestro alrededor gente así. Ahora bien, lo que además debemos revisar es si dentro nuestro existe este espíritu de Taré, porque de lo contrario eso agrava el cuadro doblemente. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que a veces es fácil identificar en otros ciertas conductas, como las que estamos mencionando, la inconstancia, pero a veces es más difícil poder identificarlas dentro nuestro. Entonces, no solamente veamos si alrededor nuestro hay Taré, hay personas como Taré, sino que además veamos si este espíritu de inconstancia habita dentro nuestro. Y si hay inconstancia en nuestra vida, entonces tenemos que erradicarla si es que acaso queremos llegar a cumplir con el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. Génesis 11, 31 y 32 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Saraí su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Los Taré, los que tienen este espíritu, son personas que nunca llegan a su destino, nunca descubren su propósito, pero lo más trágico es que además pretenden entretener a los que son como Abraham, para que tampoco ellos puedan llegar a su destino y propósito. Ahí donde estás, repetite para vos mismo: tengo destino, tengo propósito, no me puedo entretener, no me puedo detener, ni voy a permitir que me retengan en lugares que no forman parte de la voluntad de Dios para mi vida. Qué triste es ver cuando de repente notamos que hay personas que van quedando a mitad de camino porque les faltó determinación. Qué tristeza da ver a cristianos que en lugar de caminar hacia su destino se entretienen con cuestiones de caminos y que son alternativas a la voluntad de Dios para su vida y finalmente terminan abandonando a la mitad de donde deben llegar. Emprenden el viaje con mucha determinación, pero a mitad de camino se estacionan y se quedan allí, haciendo finalmente que la voluntad de Dios, que el plan de Dios para sus vidas nunca se cumpla. Pensamiento: si caminas con Taré, tienes que saber que no te acompañará más allá de la mitad del camino. Es una persona inconstante. Y la Biblia dice en Proverbios 24:21 lo siguiente: teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. En otras palabras, no te asocies con gente inestable e inconstante. Si vos emprendés algún proyecto, si vos te asociás a alguien que es inconstante en todas las cosas de su vida, tenés que saber que lo más probable es que a mitad de camino la inconstancia vuelva a aparecer en la vida de esta persona y finalmente termine abandonando aquello que emprendió junto a vos. Así que el consejo del sabio es: no te asocies con los inestables, personas que hoy te dicen que sí y mañana te dicen que no, personas que hoy te dicen blanco y mañana te van a decir negro. No te asocies con los inestables e inconstantes, personas que se comprometen y dicen: pastor, vamos a estar incondicionalmente, pero a la menor dificultad tomaron otro camino. Personas que dicen: voy a orar todos los días de mi vida, pero que tan pronto como les surgió un problema dejaron de orar y ya no son constantes. Y así podemos hablar de un sinfín de ejemplos, pero yo quiero que vos estés evaluando este mensaje a la luz de tu propia vida, que este mensaje pueda alumbrar tu corazón, que puedas descubrir si acaso hay inconstancia en tu vida como para empezar a erradicarla.
Los taré, los que tienen este espíritu, son inconstantes y la Biblia dice que no debemos asociarnos con ellos. La segunda cuestión que representa taré tiene que ver con la manipulación. Taré representa la manipulación. Era él quien manejaba la batuta y decidía por el resto sin considerar al resto. Taré era un manipulador, detuvo a Abraham y lo retuvo en el lugar incorrecto. Nunca Harán era la voluntad de Dios o fue la voluntad de Dios para Abraham, pero sin embargo su padre lo retuvo en Harán, lo detuvo y no lo dejó avanzar. Queridos amigos, queridos hermanos, los taré no solo buscan entretenerte y detenerte, sino que además buscan retenerte, detener tu marcha. Quieren retenerte en sitios incorrectos, lugares en los que Dios no está. Cuidado con esto. Dios no está en todos los lugares. Vos tenés que identificar dónde Dios te ha dicho que tenés que llegar, porque ahí te está esperando Dios. Dios no lo estaba esperando a Abraham en Harán, lo estaba esperando allí en Canaán, en ese lugar al que Dios le había dicho que debía marcharse. ¿Sí? Quiero que me entiendas y espero ser lo suficientemente claro como para que esta palabra pueda bendecir tu vida. Hay lugares en los que Dios no está esperándote, porque Dios te dijo que Él te esperaba en la tierra prometida, en el lugar donde Él sí te va a bendecir. Hay lugares en los que Dios ya no está y quedarte ahí es tu perdición. Permanecer en un lugar donde Dios ya no está es permanecer en el lugar de la no bendición. Mucho cuidado con esto. Taré retuvo por un tiempo a su hijo en Harán, pero allí no era el lugar donde Dios lo estaba esperando. El manipulador hará todo lo posible y hasta lo imposible para no dejarte avanzar más allá de donde Él está. Te va a poner un límite, te va a condicionar, te va a entretener, te va a detener y va a buscar retenerte en esos lugares incorrectos para tu vida. ¿Quieres conocer a un manipulador? Fíjate si te deja crecer. Observa si te deja crecer. Si solo te retiene donde él está, pero no te deja ir más allá, entonces estás en presencia de un manipulador serial. Mucho cuidado con esto. Hay hombres que manipulan a otros hombres, mujeres que son manipuladas por otras mujeres y viceversa. Personas que no los dejan ser y crecer por miedo, por inseguridad, etcétera. Hay líderes que no dejan crecer a sus discípulos, líderes en las diferentes congregaciones que no quieren, simple y sencillamente por miedo, por inseguridad, que otros crezcan más allá de donde ellos han llegado. Mucho cuidado, eso es lisa y llanamente manipulación. Ellos, por medio de la manipulación, lo que están haciendo es condicionar el crecimiento de quienes están a su alrededor. Mucho, pero mucho cuidado a tener los ojos abiertos, que nadie te impida crecer, que nadie te impida avanzar más allá de lo que hoy estás o de lo que has logrado hasta el día de hoy, que nadie te condicione. Dios es un Dios que no tiene límites para nuestra vida y de repente cuando alguien nos quiera aplastar, nos quiera condicionar, tenés que saber que lo más probable es que ahí esté ejerciéndose manipulación, personas que no te dejan ser y crecer por miedo, por inseguridad, etc. Lo cierto es que Taré no quiere que crezcas. Revisá las motivaciones que tienes para con otros, pero revisá también las motivaciones que tienen para con tu propia vida. Cuando alguien no te deja crecer, esa persona está manifestando el espíritu de Taré. Espero que me puedas entender, mi querido amigo. Creo que esta palabra va a bendecir muchísimo la vida de todos aquellos que están escuchándola. El manipulador es aquel que te puede llegar a decir algo así como lo que hago lo hago por tu bien, apelando a tus emociones para lograrte convencer de que lo mejor es que permanezcas a su lado. Así funciona el manipulador, así opera el manipulador. Génesis 12, del 1 al 4, vamos a ver a Dios diciéndole a Abraham lo que tenía que hacer si es que acaso quería seguir contando con su favor y su amistad. Dice el texto, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Dios, mis queridos, siempre va a permanecer fiel a sus planes y a su voluntad para nuestra vida, más allá de lo que nosotros podamos llegar a pensar o creer, pero su voluntad permanecerá. Entonces tenemos que deshacernos de los taré que solo buscan detenernos y caminar hacia donde Dios quiere llevarnos. Las promesas de Dios nunca serán una realidad para los que se quedan a mitad de camino. Eso es algo que tenemos que tener claro. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de lo que nos ha prometido solamente la vamos a poder ver una vez que hayamos llegado al lugar al que Dios nos dijo que teníamos que llegar. Si nos quedamos a mitad de camino, entonces nunca vamos a poder experimentar el favor de Dios, la bendición de Dios sobre nuestra vida. Lo único que vamos a recibir es decepción, frustración y amargura. En tercer lugar, taré representa la maldición de las cosas a medias. La maldición de las cosas a medias. Como vimos anteriormente, Taré nunca salió de Harán y nunca llegó a Canaán, por lo cual dejó incompleto su objetivo en esta vida. Nunca conoció el lugar de la bendición de Dios para su hijo. Hay padres que están acostumbrados a hacer las cosas a mitad, dejarlas inconclusas, y eso es una maldición. Eso es un mensaje que los hijos muchas veces leen y es una maldición para sus vidas. No es una bendición cuando tu hijo te ve empezar y no concluir aquello que has empezado. Tenemos que tener mucho cuidado también con esto, porque ellos interpretan lo que ven y asocian, y muchas veces pueden estar haciendo asociaciones incorrectas. Taré nunca salió de Harán y nunca llegó a Canaán, dejó incompleto su objetivo. Harán es un yacimiento arqueológico en la actual Turquía. Para que nos volvamos a ubicar en el mapa, es lo que hoy es la actual Turquía. Harán representa las cosas inconclusas de nuestra vida, las cosas o cuestiones que empezamos alguna vez y que nunca terminamos, y de esas cosas Dios también quiere y necesita liberarnos si es que acaso queremos un futuro promisorio y totalmente diferente para cada uno de nosotros. Las cosas que nunca concluimos se tornan una carga pesada que solo nos llenan de frustración, de amargura y decepción, y tenemos que liberarnos de esas cosas, tenemos que liberarnos de ese espíritu en el nombre de Jesús. Harán significa camino, pero también significa fuerte, iluminado. Los taré creen que ellos son lo suficientemente fuertes y capaces y que solos pueden y que no necesitan ayuda de nadie y que sin la ayuda de nadie igualmente lo van a lograr. Lo cierto es que finalmente terminan muriendo porque quedan a mitad de camino, dejando un montón de cosas inconclusas en su vida. Los taré son aquellas personas que mueren a mitad de camino, nunca cumplen con el destino, nunca llegan al destino para el cual Dios los había pensado y nunca alcanzan a cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Ojalá puedas estar reflexionando, y si descubrís que hay alguna cuestión que alguna vez iniciaste y dejaste a mitad de camino, hoy la puedas retomar. Creo que es el tiempo, creo que es el momento, y creo que esta es la palabra que puede despertar a un nuevo tiempo tu propia vida. Pablo decía en Filipenses capítulo 3 del 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, me olvido de lo que está atrás, pero prosigo, no me detengo, prosigo. Lo que pasó no lo puedo cambiar, pero sí
tengo que tener en cuenta que tengo una meta adelante, prosigo a la meta y la meta es Cristo. Cristo es la meta a la que yo debo llegar. Así que no te detengas. Si hoy empezaste algo, si en este tiempo empezaste algo, concluílo, no lo dejes a mitad de camino, no abandones a la mitad ni abandones. Proseguí a la meta, hasta llegar a la meta. No dejes cosas inconclusas en tu vida, porque eso tus generaciones lo van a interpretar como algo correcto y lo único que vas a lograr es poner maldición a esas generaciones. Rompe con todo lo que te impide seguir en el propósito, con todo aquello que representa Taré. Juan 4:34, allí encontramos palabras de Jesús diciendo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, Jesús tenía claro que él tenía que acabar una obra, no la podía dejar inconclusa y a eso se dedicó. Filipenses 1, versículo 6 dice Pablo: estando persuadidos que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a concluir. Pablo hablando de esto, el que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios empezó una buena obra en tu vida y Él la va a concluir. Ese mismo espíritu tiene que haber en nosotros. Comenzamos no para abandonar, no para desertar, no para desistir, sino que comenzamos para terminar lo que hemos comenzado. Vamos a comenzar y vamos a concluir. Habrá dificultades, habrá problemas, seguramente, pero no vamos a abandonar, no vamos a dejar nada inconcluso de ahora en adelante. Hacia atrás quizá no podamos remediar mucho, pero lo que importa es lo que hagamos a partir de este preciso instante a través de esta palabra. Una vez que una palabra se nos revela, ya las cosas no pueden permanecer iguales en nuestra vida. El que comenzó la buena obra la va a terminar y ese tiene que ser nuestro espíritu. Empezamos y concluimos, no paramos, no nos detenemos, no volvemos atrás, no abandonamos, empezamos y concluimos. Le decimos adiós a la maldición de las cosas a mitad de camino, de las cosas hechas hasta la mitad. Abraham tuvo que decidir que Lot, también su sobrino, se fuera para recibir la promesa que Dios le había hecho cuando le dijo: deja a tu tierra, deja a tu parentela, vete de tu tierra y de tu parentela y yo haré de ti una gran nación, serás bendición, haré de ti una gran nación, serás bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mis queridos, peleemos por lo que amamos, vamos a pelear de verdad por lo que amamos, no vamos a dejar nunca más cosas a medias. Fuimos llamados a heredar bendición, pero la bendición no la vamos a recibir a menos que empecemos y lleguemos a donde Dios nos está esperando. Dios no nos espera a la mitad del camino, nos espera a donde Él marcó y señaló que debemos llegar. Quiero bendecir tu vida en esta hora. Orar en el nombre de Jesús para que toda maldición de las cosas inconclusas se rompa en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis queridos hermanos, a los que están escuchando en esta hora. Oro para que ellos, cada uno de ellos, pueda ser libre de este espíritu de Taré, de la influencia de Taré. Señor, en el nombre de Jesús, se termina toda inconstancia, toda inestabilidad espiritual, emocional y en los proyectos personales. Señor, se termina, Señor, a partir de ahora lo que se comience se concluirá. Señor, en el nombre de Jesús, oro también, oro Espíritu Santo en esta hora, para que vos toques el corazón de cada uno de los que está escuchando este audio y rompas, Señor, también con la manipulación que personas han ejercido y o pretenden ejercer sobre la vida de cada uno de los que está escuchando. Señor, se termina la manipulación. Y Padre, oro también en esta hora, en el nombre de Jesús, para que vos, Padre, los puedas motivar, los puedas impulsar, para que tu Espíritu, Señor, no los deje tranquilos hasta que no lleguen a donde vos has señalado que cada uno de ellos debe llegar. Se rompe la maldición de las cosas a medias.
Se rompe la maldición de las cosas a medias por causa de tu palabra, por causa de tu presencia. Bendigo, Señor, esta palabra. Oro para que los oídos espirituales y los ojos espirituales de aquellos que están escuchando este mensaje sean abiertos, Señor, y un nuevo tiempo, aún en medio de esta crisis, un nuevo tiempo se despierte, Señor, y se active para cada uno de mis queridos hermanos y de mis queridos amigos. Señor, bendigo a los que están escuchando. En el nombre de Jesús. Mis queridos, muchas bendiciones. Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga, los guarde y los fortalezca. Bendigo su entrada y su salida. Y todo lo que ustedes toquen será bendito. Todo lo que ustedes pisen será bendito. Todo lo que digan, Dios lo va a respaldar porque hay palabra de Dios en tu boca. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta cualquier momento.